La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El violín de Ingres. Novela escrita por Carlos Vázquez. 9. Las rocas errantes. Sin duda alguna era de raza inferior. No soportaba la sangre, la rebelión. Prefería el saqueo como los buitres que engullen y picotean las obras, como las hienas que atacan al herido. Se encontró una eterna mañana con que en una olla hervía ortiga. La mañana le guiñaba el ojo. A veces le mostraba al astro rey, otras se lo guardaba para sí sola. Su anterior repugnante domesticidad de castrado, de desollador de bestias, le impedía interpretar la ironía de su acto. Ortigar la vena no al punto de sanarla, sino hasta que explote. Hervir la ortiga no para beberla, sino para que a nadie más sirva. ¿Qué era eso que ahora le sucedía? Esa cualidad nueva de intelectual de poder interpretar símbolos. ¿Acaso por fin el arte era parte suya? Este, con todo, era el procedimiento habitual de su sueño. Nunca bebía de la olla. Nunca recolectaba la ortiga ni encendía una mecha para hervirla. Corrientemente despertaba con genuflexiones reiterativas, como invocando perdón a las alturas. El sueño para él era simplemente el infierno al que jamás entraría, convencido como estaba, o como quería estar, de que su existencia tenía un propósito más que loable celestial. Así erró por las chuecas calles de Nancy, tropezando con egoístas negativas. Ni en las tabernas de mala muerte le era permitido el ingreso, y cada noche, tal vez, como pensaba por culpa del arduo frío que trabajaba con empeño, soñaba el mismo sueño, con ligeras variantes como la cantidad de voces que revolvía con la cuchara de palo, la olla donde hervía la ortiga. Llegó hasta a hastiarse del violín. Ya no le hallaba uso, pero le fue imposible desprenderse de lo único que lo hacía diferente. La única forma en que conciliaba el sueño era silbando su melodía y creyendo que con ella encantaba a una audiencia. En el delirio, una noche, ya más madrugada, acompañado por un coro de búhos y cuervos, se replicó mientras entonaba su violín al pie de un roble. Todo lo que hago como Homé está sentenciado al olvido. Prescindir de la amistad, del amor, de la suerte, a cambio de la infamia y las múltiples caras del dolor, son una amenaza de vida. Yo quiero la muerte, bendita la muerte que quiero, ejerzo el arte, y el arte ahuyenta a los vivos. Dueño como nunca de mi destino, soy el único dueño de mi muerte. Quisiera evadirme. No puedo hacer mejor cosa que evitar las discusiones internas acerca de las ventajas y desventajas de un suicidio, e intentarlo. No conviene esperar. No conmemoraré mi último aliento. Ya lo he dicho con el último aliento de otros, demasiadas veces. ¡Ay, la silenciosa nieve sobre la que camina la muerte! ¡Ay, la blanca luna! ¡Confísquenme, monstruos! ¡He labrado el mal! ¡Corónenme como inmejorable ser apto para sus tropas! ¡Oh, refulgente vida! Has estado ahí escondida detrás de los cerramientos, toreándome en el hambre de las ratas, llamándome en mis manos que pueden sacarte de otros cuerpos, enseñándome. Soy un juguete tuyo, y yo que creía jugar con mi destino, sucumbo a tu poder y me dejo cohabitar.
Todo cambió a los pocos días. Una visita inesperada lo conmovió. Llegó bajo una sombrilla cargando una bolsa de cuero con atavíos que la cubrían desde los tobillos rodeados de encajes hasta el cuello cercado de encaje, con sombrero de ala ancha y encajes en sus bordes, asediada de la luz que encandilaba al hombre que desde el suelo demoró en descubrir quién era. Primero se imaginó una adinerada mujer que se le acercó con ínfulas de misericordia, con un pan o con una moneda. Luego que era un mero espejismo por la incandescencia de la luz que la rodeaba. Entonces podía darle según su arbitrio miles de formas. Detrás de ella, el camino parecía cubrirse de flores abiertas, de caras alegres. Si alguien no puede acertar del todo, tampoco puede fallar en todo. Adrienne oyó la música en casa de Homais y, embargada de temor, escondida detrás de la puerta, alcanzó días atrás a escuchar la melodía. Por fortuna, entrecortadamente, gracias a las interrupciones causadas por la interposición de la puerta y su temor que le impedían escuchar con plenitud y a presenciar, a base de su oído nada más, la debacle emocional y mental de Gozin. Entonces sí, era cierto que el temor ahuyenta al ogro. Era cierto que ella sentía algún apego hacia aquel hosco hombre. Allí estaba, enfrente de él. Lo invitó a ponerse de pie. Con pesadez, sin querer tener pesadez, se irguió. Al hacerlo, encorvadamente, cayó su mirada en un charco cercano a la vereda donde encontró a un individuo gastado, entrado en años, que ya no le pareció tan gordo, todavía desordenado, pero con la misma lastimera indignación con la que se vio por última vez reflejado en el espejo del peinador de la lejana Corina. Los rasgos cetrinos, dulces, apagados de viejo y aún así nuevos, súbitamente trabajaron una incertidumbre que se apoderó de su cara. Ceñudo, fue interrumpida de su contemplación por la tenue y bien afinada voz de Adrienne. Ella, entera, parada bajo un haz solar, era un sueño cumplido. Habría querido eternizar ese instante, pero la vida que tanto injurió le deparaba otras sorpresas. No era tiempo de detenimientos. De ella no temió venganzas, no temió embustes. Clara como el mediodía le contó sus urgencias de caminos y de amor. Se había empachado de buenas costumbres y quería nuevos paisajes para sus ojos diferentes y suelos para embarrar sus botas. Quería lo que quiere cualquier mujer, saciar un apetito natural de aventura y encerrada, como dijo, entre cuatro paredes, dificultosamente llevaría a buen recaudo su anhelo. «Mi amo no es mala persona», le dijo ella al hombre. «Es solo un hombre que sufrió del dañino efecto de una poción mal hecha. En la Biblia se dice que podemos haber terminado con el pasado, pero el pasado no ha terminado con nosotros». Adrienne no se parecía en nada a las señoritas que en la juventud inflamaron su esperanza. Esta linda y particular mujer le prometía gozoso festín. Oscurinbad, hombre destinado a aventuras de tintes ruinosos, acogió su petición con engañada valentía y estas últimas palabras le entraron por el un oído y le salieron por el otro. Decidió, verbo que porfió en él hasta hacerse, compartir las malas noches y volver a París. Es inexacto decir cuántos enredos sufrieron en su camino. Para ellos que nunca antes se encomendaron a una ruta, se les hizo incontables los soles hundidos en el occidente y las alucinantes luces titilantes a oriente. A ella porque nunca salió de su monotonía, sino hasta entonces. A él porque al salir de la suya, lo hizo de una forma rebelde e inapropiada. Volver sí es una forma de emprender camino, no una falsía, no el cese de un sueño. Habría sido conmovedor compartir con ellos un ocaso, o simplemente poderlos ver bañados en un bermejo pletórico que parecía quererlos quemar. Pero nos habría dolido como a ellos vivir su indigencia y el fiasco que da saber que se erró el rumbo. Ambos se mantenían a una equidistancia mientras era de día. Entrada la noche, ese monumento a la inteligencia y a nada les prohibía hallar calor en el maloliente cuerpo del otro. Oscurinbad ideó luz nocturna.
Durante una inmensa velada, inducidos por hongos alucinógenos y venenosos, capturaron luciérnagas. Las guardaron en una botella de vidrio ancho en la cual antes llevaban aceite y alcohol para usos medicinales. Gracias a este nada ortodoxo mecanismo de iluminación, se administraron de un claro camino nocturno. Una de esas destrozadas noches de espejismos dieron con el avistamiento de un pueblecito. Hasta entonces esquivaron cualquier contacto humano, sobre todo con el propósito de no descuidar su objetivo. Vieron de lejos las luces brillar en las antorchas del pueblo. ¿Es un funeral? Dijo Oscurinbad, entrecerrando los ojos para agudizar la vista. Es una fiesta, replicó alegre Adrien. Dieron unos sigilosos pasitos atraídos por la hambrienta curiosidad. En los ojos de Adrien brillaban, como estrellas en la oscura noche, las luces de las antorchas. ¿Te parece si nos cercioramos?, preguntó ella. Rodearon una zanja y quebraron alguna rama para mejorar el panorama. Búhos careteaban, pero que no despegaban les hacían compañía. Una loba aulló tras los árboles. Oscurinbad reviró la cabeza en dirección al sonido, no dijo nada y se puso en marcha colina abajo. Adrien lo siguió, contenta como niña satisfecha. Sacudía la botella. Quería dejar ir a las luciérnagas, pero si algo aprendió de su estadía con Homé, fue a ser precavida. Guardó en su bolsa la botella de las luciérnagas y la cubrió con una manta negra. La música se detuvo cuando un alto aldeano con marcas de sarampión o viruela llegadas a la vejez se percató de la llegada de la pareja. De lo que estaban seguros era que no se trataba de un funeral. No sabían a ciencia cierta dónde estaban. Un aldeano de barba blanca y tuerto se les aproximó ante la atenta mirada de sus coterráneos. Con medidos ademanes los invitó a la plaza del pueblo sin mencionar una palabra, por creer que no lo entenderían. Guirnaldas y serpentinas cubrían la plaza, manteles las mesas, casi todos estaban ebrios. En una parodia medieval brindaron pidiendo la bendición de Dios o de una deidad osca subalterna a la cual conocían por belenos. Adrien y Oscurinbad para entonces ya habían abandonado cualquier tipo de creencia. El camino o periplo para concordar con los puristas los había tratado como rocas errantes, como piedritas rebotantes que el paso permite patear como simple entretenimiento. Romper el hierro fue tarea encomendada a la madre de la chica, que contraía nupcias, quien se limitó a colgarle en la garganta del hombre una cadena y sobre la cabeza de la mujer una corona de margaritas. Ya sentados, rodeados de muchachos elegantes y peinados, sintieron una incomodidad que no solo los implicaba a ellos. Eran unos extranjeros indeseados. Las 4 o 5 casitas que rodeaban esta plaza indudablemente pertenecían a una misma familia. Por lo tanto, el matrimonio era o contraído entre primos o con un foráneo que la muchacha conquistó con los encantamientos propios de la mujer. Bebieron un par de tragos hasta que todo volvió a su normalidad. Entonces, siendo ya parte del entorno, Oscurinbad susurró al oído de Adrien que era mejor marcharse y no perder tiempo. Adrien accedió con cierta tristeza. Se dio un trago más de aguardiente y robó un par de presas de venado. Arias alegres elevaban los pueblerinos a los cielos de Tamerlán, de Alá, de los sucesivos e interminables emperadores amarillos que volvieron sinónimos al azar y al destino, de los judíos y de los mormones que creen que lo único que no es nuevo son las novedades. La luna en su esplendor y en las estrellas saltantes parecían divertirse con el festejo. Tal vez sí los vieron irse, pero el champán que tenía el sabor de la comedia les dejaba esa dicha de la confusión. Rodearon la misma zanja para regresar a su ruta. Al revirarse para darle una despedida visual y reverencial, el villorio les pareció más pequeño que antes, incluso aborrecible y despreciable. Odiaron haber perdido tiempo y se pusieron en marcha hasta que horas después los tumbaría el cansancio. Después de este casi onírico episodio en Oscurinbad se hizo algo como el amor. Ya para su juicio, ella poseía todas las perfecciones. Por las noches quería satisfacerla en sentido de remuneración.
Lo entusiasmaba y lo ensimismaba verla hermosamente pálida cuando los rayos de la luna la iluminaban. La naturaleza, que a veces actúa de forma contradictoria, le quitaba la inspiración, pero llenaba ese vacío con corazón. Efectivamente, temía entonar el violín y hacerle daño. Previno momentos contraproducentes. La dejaba hablar mucho y nunca caminaba un paso que le canse. Ella le contó historias de sus tíos, improvisadas en su mayoría. Él nunca malpensó de ella. Una tildada utopía rompió su escepticismo y transformó a sus precedentes desganadas aspiraciones en entusiasmados y esperanzadores impulsos de amor. Quiso vivir siempre así, aislado de la muchedumbre. Allí entendió a Corinna cuando quiso ser poesía. Él suspiraba por vivir así, como peregrino poeta asilado al regazo de su musa. Aquel aire puro lo embriagó de fantasía. No pretendía mancillar su felicidad con oro o pestes similares, pero debía atenerse a su promesa de llegar a París, que lo tenía maniatado. Adrienne, en cambio, no demostró jamás tratarse de una mujer venal. De mirada poco atenta, solía perderse en el horizonte, con la cabeza medio inclinada a un costado, soñolienta, con la boca entreabierta, lista para mojar sus labios, con un rizo de su rubia cabellera colgándole hasta la mejilla, lo que a Oscurinbad le valía un Edén. Al cabo de 3 semanas rodeados de la repetición que crea la sensación de estar perdido en un desierto ajeno, las acatarradas córneas de Oscurinbad acariciaron la desparramada tarde que a sus pies regaba París, ciudad en la cual ampararon sus suspiros. Allí, en las afueras de la gran ciudad, se olvidaron de la frágil luna, de las sombras y de los pájaros, de los lobos y los murciélagos que en el camino espantaron haciendo ruido. Allí, en las afueras de la ciudad sombría, y una ciudad que parecía querer rogarles que la poseyeran, allí durmieron, donde meses antes Oscurinbad trabajaba en pos de planicies, a un margen de la carretera junto a una irreconocible colección de panteones. Olorosa como un pescado podrido, la noche les acercaba confusos aromas que ellos hacían exactas líneas de sueño. Era una noche de sombras que les daba el privilegio de la imaginación. No les costó dormir. No les importó los traqueteos de las palas y de los carruajes que entraban y salían de París. No les importó lo que en otras jornadas, trasnocharse por cuidar del otro, no. Seca hermosura de desinterés por todo los acogió. Durmieron bien, tapados por el oscuro plumaje de un ángel, y no soñaron. El desespero, aun siendo unánime miedo, tiene una virtud. Cuando se acaba de golpe. La escasez de carne y de sal engrandeció sus ojos al ritmo que perforó sus pómulos definiendo sus figuras. Qué alarmante estrictez de los movimientos de la mujer. Era común verla andar resentida de un tobillo o intimidada por picazones. Su insípida decencia la perdió en múltiples pantomimas amorosas, en insistentes ficciones de erotismo. Harto simple, usó de las distracciones de su travesía para hacer el pueril intento de resucitar pasiones. Antes de llegar a la ciudad, luz de la humanidad, donde se criaban todos los prejuicios y todas las debacles que el hombre mismo creó para sí, percibió el lugar que podía exorcizarlos de aquella intrépida travesía. Era un lago. Oscurinbad era hombre mediocre, pero su sensibilidad se había adiestrado en los últimos tiempos. Estaba, digamos, listo para embarcar sus sueños en un velero filibustero, aún con consignas y opciones triunfalistas. Así se dio a un charco más manantial que los entretuvo lo suficiente, junto a una dehesa entrañable. Cual buscador de berberecho que encuentra manantiales muertos de musgo, encontraron un arroyuelo y su pozo donde se arremolinaba inexacto y rotundo. Allí se dieron el urgido baño. Esquivas frondosidades ondulaban desde su cuerpo en elipses que se abrían y se perdían en el sosiego de la distancia y la inercia y en el no lejano caudal. Oscurinbad desnudo fluía y resplandecía en su fealdad ahora chupada. A algunas brazas de distancia Adrienne chapoteaba alegre.
bajo la leve corriente de agua y la estable marea, vio algas bailando profanamente, algas que retorcidas se elevaban y balanceaban brazos testarudos entre aguas susurrantes que la mecían, que la adormecían, que sometía sus fatigas al rigor de una marioneta. Jugaban ajenos, odiaban juntos la arena entre sus dedos, amaban juntos la habilidad del agua de liberarlos de su asqueo. Sin viento que levante esas olas que daban la sensación de ser inertes, dejaban más que exiliadas pesadillas en la calma del momento. Dejaban al cielo azul con su paraíso opulento. Dejaban al infierno lleno de estiércol y almas que no anhelan multiplicar gratos recuerdos, ya que los han olvidado y solo recuperan sus tormentos. Dejaban a los hombres que por tener mucha vida no les importa la muerte. Dejaban todo como dos retobadas golondrinas o dos rezongones chiflidos al filo de las rocas junto a sus ropas que se secaban. Apenas si constataban su enfermedad común, agua fría de héroes, no cavilaban. Evitaron aferrarse a sus pecados, no eran buenos nadadores, se besaban. El cuerpo hecho de trapo de Oscurinbad remedaba el lento tiempo que los sostenía ingrávidos. Adrián le acariciaba el labio leporino con ternura. Todavía sus ojos eran sus respectivos espejos. La marea fluía lenta. De todos modos, París es una ciudad impúdica, licenciosa, y donde se mata por cualquier cosa. No digo que no sea bella, no digo que no sea inspiradora, solo digo que es inmoral, como puede ser grande, y que por eso tienes que mantenerte alerta, dijo Oscurinbad a los oídos atentos de Adrián, como si quisiera desencantarla, en tanto cargaban sus posesiones listos a violar los linderos citadinos. No crea que no sé cuidarme sola, me basto. Lo he venido haciendo desde mis 7 años, respondió Adrián. ¿7? Irrumpió exaltado Oscurinbad. El 7 es un número maldito. ¿Por qué? Porque solo sé contar hasta 7, respondió Oscurinbad con algo de vergüenza pintarrajeada en su cara. Adrián movió la cabeza en sentido de negativa y de burla y esbozó una sonrisita que solo pudo ser interrumpida por una frase en un francés mal entonado que provenía de un hombre que de pie bajo el sol la blandía como una espada. Solo los ignorantes se burlan. Oscurinbad abrió los ojos desorbitados, descontentos, y lo vio parado, cubierta su frente y su cabeza con turbante, y con un fez de piel de salamandra, que según el mito da calor, enguantado y fajado, de un andar más bien lento y rengueado, se le desorbitaron más. Las venas de la cabeza se le inflaron. Su corazón palpitaba como después de huir de una brigada de gendarmería o de una jauría de perros amaestrados para el esparcimiento de la caza. Sintió sus piernas blandas y el violín inexacto daba de tumbos contra las paredes del estuche. Temblaba como una sombra al consumirse la mecha, como una serpentina de fiesta otoñal. Una lentitud en su proceder hizo que inesperadamente el hombre ya no estuviese tan lejos y susurró. Solo los ignorantes se burlan. Así es. La burla es escondite. La burla es desconocimiento, dijo la sombra disfrazada de misterio, en la que encontró esos ojos vivarachos de peligrosidad. Adversas imágenes se sucedieron en su mente. Por fin dio con el hombre. Antiguas estrellas que confunden los tiempos, confunden el mío y mézclenme con que fui el día de mi suerte, recitó Oscurinbad al azul firmamento. Lloró, agachó la cabeza, la levantó para constatar el lío, la volvió a agachar. El gitano, el profano Mustafá, se dijo y se lo repitió una y otra vez, en actitud demente, que Adrián deploró mordiéndose las uñas y esquivándose del lugar. Cayó de rodillas sobre el pasto, se dio de golpecitos en la nuca, luego en las caídas mejillas,
Luego en el pecho sentía punzadas, redoblaba sus esfuerzos por hallar lógica. Veía el cielo con sus ojos inundados en lágrimas. No podía creerlo. El gitano había regresado de la muerte. El gitano y el vizconde. Adrián. El gitano y el vizconde. Y si Dominica había estado presente y en ella no había surtido efecto su melodía, lo único que había hecho bien alguna vez se le venía abajo. Adiós certezas, pensó. No cesaba en sus golpecitos, cada vez más insistentes. Adrián lo quería detener mágicamente, atemorizada desde lejos, telepáticamente entre sollozos. Y Oscurimbad, desenrollada su lengua, zafada su conciencia, desalentado exclamó: todos mis muertos regresan, todos, todos. Solo tuvo calma luego que la enguantada y visiblemente vendada mano de Mustafa se posó sobre su hombro izquierdo. Aturdido y casi en shock, se rindió como desmayado, boca arriba y boca abierta, como pretenciosamente en ímpetu por tragarse el sol. Bajo la sombra benigna de un arbusto, vio como cenizas dispersas se unían hasta formar a Adrián ventilándolo con una rama. ¡Eureka!, dijo una tercera voz. Porque quiso con desánimo, con conciencia de animal, se entregó a la incertidumbre del vacío. Quiero decir que retornó del sueño. Afuera de él, en la vigilia, donde bueyes y terneros pasían alegres, Adrián conocía sin temor ni resistencia al hombre bajo el turbante.